Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente el saludo cordial para un compañero, colega periodista, un comunicador intercultural como es Emerson Hidalgo. Él es imbabureño también. Así Emerson ha trabajado también en varios medios de comunicación, incluido el ya desaparecido diario La Verdad. Emerson, usted forma parte, digamos, de ese grupo de estudiantes que buscan una maestría en temas interculturales. Eso ya nos va a explicar más luego, pero también usted es el comunicador de la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias del Abya Yala, RUICAI. ¿De qué se trata? ¿Cómo está este nombre tan largo, tan pomposo, si es que cabe el término? Pero me parece que el trabajo que están cumpliendo es importante. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Miren, la Red de Universidades Indígenas Interculturales de Abya Yala es un esfuerzo de todas las universidades del continente que buscan corresponder a este giro epistemológico, a este giro decolonial que la teoría de la comunicación latinoamericana está planteando. Es un esfuerzo muy importante porque se aglutinan todas las universidades del continente, como ya lo planteé, y en este caso la Universidad de Oslo, de Noruega, el proyecto NORAD, es quien financia a grupos específicos. En este caso, la maestría ya se ha hecho en territorio de África y somos la primera promoción en Latinoamérica que se genera con este enfoque. Entonces hay un riguroso trabajo de la universidad en que podamos tener un conocimiento y que nuestro conocimiento pueda corresponder a las nuevas necesidades. El tema de la comunicación tiene muchos ámbitos, incluso en la teoría de la comunicación misma vemos que en los autores latinoamericanos ha sido poco la revisión que los comunicadores hemos hecho. Básicamente nos hemos quedado con la Escuela de Frankfurt, con el tema de la teoría crítica, pero si venimos un poco más adelante tenemos un sinnúmero de enfoques que nos permiten a nosotros revitalizar nuestra labor comunicativa. Más aún cuando de por medio se mete este tema tan discutido y de pronto no tan comprendido como lo intercultural. Lo intercultural, básicamente lo intercultural es entendido, relaciona dos ámbitos, ¿no? La comunicación y la interculturalidad. Marta Rizzo propone que la comunicación es en sí misma intercultural, porque es un proceso intersubjetivo, es decir, yo hablo desde mi ser y intersubjetivamente yo expongo y pongo en escena de dónde soy, qué hago y cuáles son los patrones que han determinado y la matriz que ha determinado mi crecimiento, cuando hablo y cuando escribo. Entonces, la comunicación en sí es intercultural, pero a veces, si no podemos relacionar los conceptos de interculturalidad dinámicos y desde un tema decolonial, caemos en el concepto de la interculturalidad, de la teoría evolucionista de la cultura, de la antropología. Y en la antropología lo que se plantea es que hay grupos que tienen que civilizarse y están entonces en una etapa se habla de las culturas bárbaras y de la idea de desarrollo en la civilización, cuando vemos que la teoría de la civilización y la teoría del desarrollismo se ha caído, porque siendo nosotros supuestamente un país en vías de desarrollo, tenemos mejor ambiente, tenemos recursos naturales, tenemos agua, y los países de primer mundo, es decir, desarrollados en el concepto del desarrollismo, están en crisis totales, que tiene que ver con su sistema económico, de pensamiento y también el sistema climático. Y recientemente tengo entendido que es la Organización de Naciones Unidas que calificó al Ecuador como uno de los tantos países que están, digamos, ambientalmente, sustentablemente aptos para vivir. Es decir, es una calificación que, si bien es cierto, a nosotros nos motiva, también hay que cuidarlo, pues. Por ejemplo, hoy en el tema de la comunicación se habla de la tendencia por surfista, que es una tendencia que estandariza la comunicación y nos pone a los comunicadores como obreros de la información, es decir, todos escribimos igualito, todos hacemos un reportaje igualito, no se expresa ni se pone en escena el punto de vista crítico, que en este caso la interculturalidad es crítica, porque si no sería multiculturalismo, es decir, un reconocimiento de afuerita de los grupos que coexisten, pero la interculturalidad es crítica, porque yo pongo en escena y comparto en función también de la relación de la vida, de lo político, de lo situacional, de todo. Entonces, es crítica. En este contexto, entonces, la comunicación intercultural avanza un poco más, camina. Inclusive, la teoría de las mediaciones es fundamental. Uno, cuando habla de comunicación, piensa en medios de comunicación. Pero José Martín Barbero nos propone algo más.
nos dice que la comunicación no son los medios de comunicación, sino los procesos de mediación. Claro. ¿Y eso qué tiene que ver? Para llegar a acuerdos. Así es, la mediación justamente tiene que ver con la articulación de los procesos culturales, es decir, que en los procesos culturales son medios de comunicación. Pero entonces esta situación desbarata, lo que dice Barbero, desbarata todo ese proceso de entender que la comunicación es un servicio público. Pues. Así es. Claro, es un derecho. Jesús Martín Barbero nos posibilita entender la relación entre comunicación y cultura, en este caso, interculturalidad. ¿Por qué? Es un medio de comunicación, la expresión y el hecho cultural que pasa en nuestro caso en toda nuestra geografía. Y al ser un hecho cultural, entonces, obviamente, como dice el doctor Ramiro Beltrán, la comunicación antes de Colón, nuestra cultura en sí es una cultura periodística, nuestra cultura ancestral es una cultura periodística. Ahora, ¿cómo traemos todos esos elementos al presente cuando la comunicación está estandarizada, cuando quiere hacer comunicación intercultural únicamente le remiten al tema, es decir, usted es intercultural, entonces hágame un tema intercultural, pero cuando es transversal la interculturalidad. Yo en mi tema de investigación que estoy finalizando, estoy realizando sobre el razonamiento verbal y los procesos de comunicación intercultural. ¿Por qué? Porque hoy en el Ecuador se ha establecido como norma el razonamiento verbal, que es un conocimiento que se comprime a partir de los iluministas, a partir del positivismo y que se concentra en la filosofía analítica y que nos dice cuáles son los formatos para reflexionar, para argumentar y por ende para generar una comunicación. Pero nuestro continente tiene otras epistemologías y esto no es solo discurso. Aquí en el Ecuador tenemos 14 lenguas. Por eso hay diversidad extrema, pues. Como tenemos 14 lenguas y un quichua muy fuerte y fortalecido con una herencia muy grande, entonces en la comunicación, por ejemplo, en el razonamiento verbal, eso se llama vicios de lenguaje. Es decir, nuestra identidad que está creciente se llama un vicio de lenguaje. Claro. Y se estandariza la comunicación en ese lado. Nuestras 14 lenguas, por ejemplo, solo para hablar de una lengua, uno puede comunicarse sin palabras, sin señales, sin signos, lo que se quiera, pero no sin significados. ¿Y dónde está el significado? Está en la lengua, en el sentido de la lengua. Y si se pierde la lengua, se pierde el pensamiento, se pierde el pensamiento. Entonces, nuestra lengua castellana, dice Márquez, es rica, tiene una experiencia cultural, dice Márquez, de nuestra lengua castellana, pero puede abrirse a acoger otros significados y otros sentidos de las lenguas existentes. Y es por eso que García Márquez, pues, en su literatura y como periodista, él nos deslumbra con otros enfoques y otra forma de escribir. Esa es la idea. Cómo nuestros comunicadores ahora se autodeterminan, además de ser comunicadores, también como miembros de este territorio. Totalmente. ¿No? Ahora, Emerson, esta red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias del Abya Yala, ¿cuántas universidades lo conforman? ¿Cómo funciona esta red? Mire, el proyecto que está encaminado en este momento están conformados por 3 universidades. La red la conforman alrededor de 12 universidades. Están universidades de Guatemala, es decir, es toda una experiencia universitaria que a veces no se la conoce. Claro, Son otras dinámicas universitarias, por ejemplo, y con un rigor académico muy importante. De hecho, no habíamos sabido nosotros del Ruicay. En el tema de la comunicación, incluso, por ejemplo, hay otro camino que ha existido que yo también ignoraba, de muchos autores que hablan. Por ejemplo, hoy hay un concepto de la comunicación propia. La comunicación propia. Flaxo ha trabajado el tema de la comunicación intercultural, pero no de la comunicación propia. Es decir, cómo hacemos nosotros políticas públicas propias, cómo hacemos una comunicación propia con parámetros que correspondan obviamente a la experiencia de los comunicadores. Pero tiene que ser inclusivo, ¿no? Es todo inclusivo. Porque de alguna manera, si yo tengo un direccionamiento único para que se reconozca, por ejemplo, mi visión intercultural desde mis sentidos, en un momento dado un poco como que me voy aislando también. Tiene que ser inclusivo para que todos entendamos en qué espacio, en qué escenario nos movemos. Justamente eso es, en el Ecuador está la Universidad Amauta Iguazí, está la Universidad Huaín de Colombia y está la Universidad Huracán de Nicaragua. En este proyecto estamos 10 estudiantes por cada país, culminando ya la maestría.
Y lo que buscamos en este caso es abrir también estos conceptos. Esperemos que en el Ecuador, en el camino, también podamos generar estudios sobre el tema de comunicación intercultural y abrir también anexos a las carreras, áreas o materias que nos posibiliten reentender este tema. Correcto. El tema de la decolonización es un tema bien importante porque pone en escena a nuestra filosofía latinoamericana. Uno cuando habla de filosofía habla de Grecia, ¿no? Habla de Europa, habla de Alemania. Pero cuando hablamos de filosofía latinoamericana, ahora, por ejemplo, los brasileños, Santos Buenaventura ha planteado el giro epistémico, el mismo Dussel plantea unos enfoques muy importantes que nos hacen reentender incluso el panorama político, la colonialidad y la decolonialidad, es decir, cómo decolonizamos el pensamiento y los modelos de pensamiento que están presentes. Usted me da una amplia gama de la teoría. Así es. Pero, ¿y cuándo se aterriza a la práctica? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues no. Justamente mi tema de investigación en que estoy avanzando tiene que ver con cómo poder proveer de ciertos lineamientos, enfoques, digamos, caminos o guías metodológicas para enriquecer nuestra escritura periodística. Eso por un lado. Y también abrir el concepto, porque yo digo la comunicación es un derecho y los niños, los adolescentes, les gusta, les aman la comunicación, hacen comunicación en sus procesos de mediación, tanto culturales, educativos, en el hip hop vemos expresiones culturales, pero cómo eso enriquece el proceso de comunicación formal, diríamos en este caso de los medios de comunicación. Esa es la clave, hay que caminar en eso. Vemos experiencias de comunicación, pero en idioma quichua. En el caso de nosotros que somos hispanohablantes, no tenemos experiencias prácticas en relacionar estos ámbitos epistémicos también en el idioma castellano, ¿no? Y esa es mi tarea. Yo no hablo quichua, lamentablemente, y es por eso que mi trabajo va a ser orientado justamente a generar un documento en que los comunicadores puedan tener una ciertos insumos para enriquecer, para romper el formato, para escribir, para experimentar los géneros. Porque dice Márquez que hay que experimentar los géneros. Villoro también dice que a la final el periodista se ve en la escritura. Ahí es cuando nos vemos. Así es. Y ahí en la escritura me parece que podemos dar algunos alcances para refrescar esta maravillosa labor de la comunicación. Yo quiero expresar el agradecimiento a Emerson Hidalgo, un comunicador intercultural perteneciente a la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias del Abya Yala. Gracias, Emerson, por estar presente acá. Muy interesante este diálogo que hemos mantenido sobre mucha teoría también muy interesante que nos despierta y nos convoca a conocer más sobre esta temática intercultural. Muchas veces solamente utilizada en el discurso, en el comentario público, pero ya en la práctica hay que seguirla entendiendo a esta relación que tenemos todos como seres humanos principalmente. Gracias a Emerson Hidalgo, nosotros despedimos la presente jornada de noticias de Pulso Informativo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, buenos días.